y tenemos a estos dos grandes indicadores que entran dentro de las medidas de frecuencia, que es la morbilidad y la mortalidad. A su vez, la morbilidad, que son las personas enfermas con vida, está en relación con la prevalencia e incidencia, que ahorita vamos a ver, y la mortalidad está en es las personas que han fallecido, y tenemos de tipo general, específica, y un tipo de específica que es la letalidad. Entonces aquí tenemos a grandes rasgos las definiciones de estos conceptos. Los vamos a ir viendo uno por uno. Aquí tenemos las fórmulas, ¿no? Estas sí llaman la atención si las vemos así, todas juntas, pero conforme vayan comprendiendo cada concepto, se les va a facilitar el uso de ellas. Entonces, el primero es la prevalencia, y la prevalencia es una proporción, ¿verdad? A veces se le llaman tasa de prevalencia, pero es un nombre incorrecto. La prevalencia es una proporción, y es la proporción de individuos de una población que tiene una enfermedad o característica que se quiere estudiar en un momento determinado. Esta es la fórmula, aquí la tenemos abajo. Son los números de casos existentes en un momento dado sobre el total de la población existente en ese momento. Y hay que multiplicarlo por 100. Entonces aquí tenemos del lado izquierdo en amarillo, tenemos algunos factores que aumentan esta prevalencia, como es una mayor incidencia, es decir, nuevos casos, ahorita lo vamos a ver, si hay una inmigración de pacientes enfermos a una región, o si hay una inmigración de pacientes sanos, ¿verdad? O si hay una mayor duración de la enfermedad, esto también va a favorecer el aumento de la prevalencia, ¿ok? Entonces dicen que la prevalencia está determinada principalmente por dos cosas, la incidencia y la duración de la enfermedad. Y aquí del lado derecho tenemos las razones o los factores que disminuyen a esta prevalencia. ¿Ok? Aquí les ponemos un caso, este caso viene en el libro, entonces es un ejercicio, ¿no? Si hay 406 personas diagnosticadas con diabetes mellitus 2 y el total de la población es de 3.528, para poder determinar la prevalencia solamente hay que usar nuestra fórmula, es una división, que sería 406 sobre 3.528, y a ese resultado multiplicarlo por 100 y nos debe de dar 11.5%. Y esa sería la prevalencia de la población en este caso que comentamos. Tenemos otro concepto que también está en relación con la morbilidad, que es la incidencia. Y tenemos dos tipos de incidencia, la incidencia acumulada y la tasa de incidencia. Esta incidencia son los casos nuevos de enfermedad que aparecen en un periodo determinado. Pues a pesar de que ambos tienen un periodo determinado, la gran diferencia de estas dos es el factor tiempo. ¿Por qué? Porque la tasa de incidencia, la división es tiempo-persona, ¿ok? Entonces, es dividir los casos nuevos sobre la suma del tiempo que lleva o que contribuye cada persona sana, ¿ok? Aquí la línea debería estar un poquito arriba, ¿no? Entonces, sería casos nuevos sobre la suma de tiempo que contribuyen las personas sanas. En cambio, la incidencia acumulada es una división personas sobre personas. Casos nuevos sobre las personas libres de la enfermedad al inicio del periodo, y todo ello multiplicado por 100 o por algún múltiplo de 10, dependiendo los números, ¿no? Todo ello es para sacar un entero. Aquí tenemos un ejemplo. Si yo les pido que saquen la incidencia acumulada, lo primero que tendríamos que hacer es una resta. Tenemos que dividir el total de población, que es 3.528, menos 406, que es las personas que ya están diagnosticadas con diabetes, ¿verdad? Y ese resultado va a estar en nuestro numerador, ¿verdad? Entonces, nuestro denominador. Entonces sería 130 acá arriba, que son los casos nuevos, y acá abajo sería el resultado de esta resta, ¿ok? Y a esto que nos salga en la división lo vamos a dividir por 100 o por algún múltiplo de 10 para poder determinar o para poder obtener un número entero. En este caso, el resultado sería 4.2%. Continuamos a este segundo apartado que veíamos, que es la mortalidad, que son el total de defunciones en un periodo específico, que normalmente es de un año, 12 meses, ¿ok? Y esa es la fórmula de la mortalidad general
es decir, de toda una población, el número total de defunciones sobre el número de habitantes en la población para la fecha, la mitad del periodo. Y todo ello multiplicarlo por 1000. En otro aspecto de mortalidad específica, a diferencia de general, como puede indicar su nombre, es que no es todo un conjunto de población, sino subconjuntos, ¿no? Que puede ser por diferentes áreas de interés, como pudiera ser por sexo, por edad, ¿verdad? Entonces, la diferencia es el subconjunto, ¿no? La mortalidad específica nos habla de un subconjunto de funciones. Y por último, un tipo de mortalidad específica sería la letalidad, ¿ok? Entonces, aquí es donde lo que se mide es la severidad de una enfermedad, porque hay que dividir el número de muertes por una enfermedad sobre el número de personas diagnosticadas con esa enfermedad. Y aquí otra vez multiplicarlo, ya sea por 100 o por algún múltiplo de 10, para poder obtener un número entero. Ahora, lo que veíamos anteriormente eran medidas de frecuencia. Ahora vamos a ver las medidas de asociación, que nos hablan de una probabilidad de que se produzca un acontecimiento, ¿ok? Y tenemos de razón o de diferencia. Y como ya nos indican su nombre, razón, habría una división, ¿verdad? Entre números expuestos y no expuestos, y la diferencia sería una resta, ¿ok? De expuestos y no expuestos. Y aquí lo que nos ayuda, lo que nos establece son los factores de riesgo, ¿no? Esos elementos que aumentan la probabilidad de que se produzca un acontecimiento. Entonces, en este caso, este riesgo relativo que comentamos, hay de dos tipos, ¿no? El razón de riesgos y el razón de tasas. Ambos, para determinar ambas razones se necesitan la incidencia. Pero si es razón de riesgos, va a ser la incidencia acumulada, y si es razón de tasas, va a ser la tasa de incidencia. ¿Ok? Entonces ya veíamos, ¿no? Los dos tipos de incidencia. Entonces la razón de riesgo se saca con incidencia acumulada de la población expuesta sobre la no expuesta. Y la razón de tasa sería la división de la tasa de incidencia de la población expuesta sobre la población no expuesta. Y los resultados se interpretan de la siguiente manera. Si el resultado es mayor a 1, sí existe el factor de riesgo. O sea, ese elemento que mencionamos, sí hay relación de que produzca la enfermedad. Si es menor a 1, es un factor protector. O sea, ese evento no favorece la enfermedad, sino que te protege de la enfermedad. Y si es 0, no hay relación alguna. ¿Ok? Ni favorece ni protege. Entonces, esto sería grandes rasgos la parte de los indicadores, ¿no? Ya vimos indicadores de formas de vida, indicadores de salud e indicadores de enfermedad. Y ahora ya por último vamos a pasar a este segundo apartado, que es la clasificación de las enfermedades. Es importante porque de nada nos serviría conocer todas las medidas que ya habíamos visto si en cada región o en cada país tienen una clasificación distinta de enfermedades. Entonces sería hablar un idioma completamente distinto. Entonces, en este tema es importante ver estas clasificaciones. Aquí les pongo dos antecedentes de estas clasificaciones, que es Francisco Boissier y William Farr. ¿Ok? Francisco Boissier, que era un botánico, él en 1768 hace esta clasificación de las enfermedades. Como era botánico, pues utiliza esas herramientas, las divide en 10 clases, ¿no? Y en órdenes, ¿ok? Y por otro lado, William Farr hace una clasificación de 5 grupos basados en la anatomopatología. ¿Ok? Estos son los 5 grupos: enfermedades epidémicas, constitucionales, locales, del desarrollo y por violencia. Actualmente, algo ya más reciente, tenemos la CIE, ¿no? La Clasificación Internacional de Enfermedades. Actualmente están en la número 11, ¿verdad? Estamos en esta transición en el ámbito clínico de adoptar esta CIE 11. Desde 1967 es aceptada por la OMS, ¿verdad? Esta nomenclatura que tiene alrededor de 155,000 códigos de clasificación. Esta clasificación la van a ver ya a mayor profundidad en su materia de IB, de informática biomédica. Entonces, esto lo verán más adelante. Otras clasificaciones de enfermedad que es importante que tomemos en cuenta es The Global Burden of Disease, la carga global de enfermedades, que es un estudio realizado por la OMS, Harvard y el Banco Mundial, donde establecen 3 clasificaciones de enfermedades. La primera categoría, las transmisibles, maternas, perinatales y nutricionales. Grupo 2,
las no transmisibles, y grupo 3, las lesiones. La clasificación internacional del funcionamiento, donde establecemos la discapacidad y funcionamiento, y el CEMEC, su lista de enfermedades mexicanas, creada en 1985, que es una referencia y promoción de vigilancia para el uso de clasificaciones en México. Entonces, también ya en un último punto de este segundo apartado, es importante que revisemos aquellos instrumentos que nos sirven para registrar o para reportar la morbilidad y la mortalidad en México. ¿Ok? Esto que está normado por la NOM 040, donde se establecen criterios para obtener, integrar, organizar, procesar, analizar y difundir información en salud a nivel población en el sistema de salud. Entonces tenemos tres principales formas, que es el certificado de defunción, el certificado de muerte fetal y el informe semanal de casos nuevos. Rápidamente solamente vamos a ver algunos rasgos. El certificado de defunción, como ustedes ya saben, tiene tres propósitos, ¿no? Un propósito legal, uno estadístico y uno epidemiológico. Se debe llenar antes o en las primeras 48 horas de la defunción. Y estos son los componentes que debe tener: datos del fallecido, de la defunción, de la muerte, del informante, del certificante y del registro civil. Y las copias que deben de tener, la original es para la Secretaría de Salud, la copia 1 para INEGI, copia 2 para el registro civil y la copia 3 para la unidad médica. ¿Ok? Y entendemos aquí en los datos de la muerte como causa básica de defunción toda enfermedad o lesión que provocó la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron a la muerte. De igual forma, algo parecido al certificado de defunción es el certificado de defunción fetal, entendiendo como defunción fetal a la muerte de un producto de la concepción antes de su expulsión o extracción completa del cuerpo de su madre, independientemente de la duración del embarazo. Está normado por estas leyes que comentamos aquí, que es un documento indispensable para la inhumación o prenación del producto, y se debe llenar desde la semana 13 de gestación, contando la fecha de la última regla. Estos son algunos datos que debe de llevar este certificado de defunción. Entonces, esos dos anteriores que mencionábamos son para la mortalidad y este informe semanal de casos nuevos para la morbilidad, que es un reporte, una forma oficial de reporte de morbilidad. Y en la NOM 017 tenemos los reportes de casos nuevos obligatorios, ¿no? Hay ciertas enfermedades, viene en una tabla en su libro sobre, por ejemplo, la influenza, la polio, la rabia, el tétanos, son enfermedades de reporte obligatorio. Y también estas enfermedades tienen diferentes periodos de informe, ¿no? Hay algunos que tienen que ser reportados diarios, otros semanales, otros mensuales, etcétera, etcétera. Ya por último, otro mecanismo que no habíamos comentado son las encuestas nacionales de salud, que dan a conocer la situación y las tendencias de los principales problemas de salud. ¿Ok? Esto también está en relación con la morbilidad. Hay aquí algunos ejemplos. En el 2006 se hizo una sobre la salud y la atención y con aspectos de nutrición. Entonces, con esto terminaríamos el tema. Muchas gracias por su atención. Esta es la bibliografía que utilizamos, el libro base del departamento y este artículo bastante bueno, que son principales medidas en epidemiología. Muchas gracias.